Consultar primero a Dios. Y del momento que llegué a la iglesia, comprendí que serle fiel a Dios era la clave para alcanzar todas las cosas en este mundo. Comencé un pequeño negocio familiar y a medida que pasaba el tiempo fui creciendo. Y fui creciendo a tal punto que empecé a reunir ahorros junto con la familia. Y un cierto día, caminando, empezamos a buscar un fundo, un lugar donde trabajar para seguir creciendo, donde pudiéramos crear ganado, donde podíamos sembrar. Y en cierta ocasión vimos uno que tenía un aviso que decía se vende. Rápidamente tomé la decisión de contactar a los dueños, comprarlo y empezar a trabajar en ese lugar. Pero al pasar el tiempo empecé a descuidar lo más importante para nosotros, que es la fidelidad a Dios. Y en medio de todo esto, en la crisis que empezamos a enfrentar como familia, empecé a tomar malas decisiones. Acudí a muchos prestamistas. Me estuvieron prestando dinero por mucho tiempo. Pero a medida que pasaba el tiempo, mientras más dinero conseguía, más me iba hundiendo en las deudas y más me iba hundiendo en desaparecer lo que era mi negocio y lo que era la finca. Agobiado por las deudas, agobiado por el problema en el hogar, agobiado por los problemas que enfrentaba de deuda y no podía seguir trabajando en el negocio. En cierto día, al ya tener tantos problemas con mi esposa, con la familia, donde afectó también a mis hijos, empecé a preguntarle a Dios qué estaba haciendo, dónde estaba el error, qué había pasado con mi vida y qué pasaba, por qué estaba pasando esta situación. Pero me di cuenta que le estaba haciendo fiel a Dios, pero no en todo, sino que diezmaba de algunas cosas, que ofrendaba no al 100%, pero en ese momento, en medio de la crisis, reuní a mi familia y empezamos a orarle a Dios. Empezamos a clamarle a Dios y a preguntarle por qué estaba sucediendo lo que estaba pasando con nosotros como familia. Dios empezó a mostrarnos que el gran error estaba en haber hecho las cosas sin antes consultarla primeramente a Dios. Pero Dios, a través de clamarle al lado de mi familia, me mostró lo que tenía que hacer. Decidí vender el fondo para pagar la deuda y en medio de esa crisis tomé una decisión de hacer un pacto con Dios y de decirle a Dios que me ayudara para hacerle fiel en los diezmos y las ofrendas. En medio de eso caí de rodillas y le dije a Dios, ayúdame para devolverte el 10 y el 10 de todas las cosas que tú me des mientras estés sobre esta tierra. A partir de ese momento, después de tener un año de crisis, me permitió pagar las deudas que tenía en un año. En un año me permitió tener dinero guardado para empezar a construir mi local. Y Dios hace grandes cosas cuando lo colocamos a Él en primer lugar. Debemos recordar que debemos ser siempre fiel a nuestro Dios. Debemos cumplir con lo que Dios nos pide. Y Dios nos pide, Dios promete, Dios dice, si somos fieles, Él cumplirá su promesa en ti y cumplirá su promesa en cada uno de nosotros. Recuerden, bendecidos para bendecir, y Dios sí contesta las oraciones.